de poder agradecer el favor de su atención y la manera en que se desempeñan con mi curso, el comportamiento en general que han tenido conmigo. Esta ha sido una clase muy disciplinada, una sección muy disciplinada y siempre ha habido una comunicación. Yo me he dado cuenta a través de nuestro ejercicio, el alto respeto y la atención que ponen particularmente en mi curso. Muchas gracias. Yo considero que así ha de ser con todos, pero en el caso particular, yo les agradezco la respuesta que tienen para con mi curso. Dicho esto, pues en breve, ya que el tiempo que tenemos es muy reducido para podernos otra vez saludar en plan exámenes, porque estoy seguro que se nos va a ir muy rápidamente el tiempo. También estoy consciente de que todavía mañana tienen ustedes una prueba que no es que sea la más difícil, pero de todas maneras es un curso al que tradicionalmente le pone el estudiante de leyes mucha atención, que son los cursos de introducción al derecho, y yo les debo respetar en ese sentido. Así que hoy vamos a hacer de todas maneras en ejercicio de del mandato que tenemos de compartir el conocimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a atenderla y a evacuar la responsabilidad de esta tarde-noche con una sesión, digamos que relativamente pues provechosa, pero que no les quite demasiado tiempo de concentración para poder hacer, para que se entreguen ustedes. Estoy viendo el reloj que tengo ahí en la pared, para que se entreguen ustedes al estudio de que lo que les interesa al paso salir. Así que hoy lo que vamos a ver es, nada más permítanme que les comparta mi pantalla. Yo recuerdo que estábamos en la clasificación de los bienes, que se acuerdan que ya habíamos visto un poquito de de los temas, un, digamos, abono a lo que va a ser el examen final, que el examen final va a tener un contenido considerado desde que nosotros empezamos a ver el tema de los bienes en adelante. En ese sentido, la clase de hoy la les comparto mi pantalla, la voy a iniciar desde, yo recuerdo lo que tengo muy presente, es la clasificación de los bienes que era más o menos aquí por donde íbamos. Y entonces, para no hacer muy recargado la sesión de esta tarde-noche, pues yo lo que les propongo es dar la continuación de este estudio, porque esto sí estoy segurito que por ahí habíamos explicado ya, y entonces ya pasarnos a lo que seguiría. Yo creo que habíamos avanzado un poco más, pero en todo caso valdría la pena hacer un repaso a partir de aquí, de la utilidad de las cosas, que con esto nos vamos a enterar hoy y vamos a cumplir con el requisito de la clase de esta tarde noche. Si alguno piensa que esta clase ya la tiene dominada y que esta clase, me refiero a la utilidad de las cosas, que tiene que ver con los actos de disposición, de uso, de disposición y de disfrute, que yo creo que para el disfrute no nos va a dar tiempo, pero por lo menos los actos de uso y disposición son los que vamos a ver ahora y hasta ahí nos vamos a quedar. Como te decía, en el interés supremo de que ustedes puedan sacar al frente una buena nota también en el curso del cual se van a evaluar mañana. Así, con esta introducción, con esa explicación, permítanme entonces pues, confirmar que nuestro contenido empieza aquí para hoy, y que para el examen final vamos
a ver a partir del contenido de ese tema de los bienes que empezamos ya hace unas fechas a estudiar, y el contexto seguiría entonces aquí. ¿Cuál es la utilidad de las cosas? Y ya hemos dicho que la utilidad o la ventaja que proporcionan las cosas tiene una relación directa con los actos a través de los cuales eh, la utilidad se reporta. Esos actos consisten en actos de uso, de disposición o de consumición. Cuando hablamos de utilidad o ventajas, es una, entre comillas, ganancia que las personas obtienen de el hecho de poder tener un bien, una cosa de la cual disponen, que disponer es una palabra que comprende un acto que se califica de una manera muy clara en actos que nosotros sabemos que pueden ser de carácter físico o de carácter jurídico, lo vamos a ver más adelante, y los actos estos pueden tener una variación que puede ser total o que puede ser parcial. Todo eso lo vamos a ver a continuación, pero lo que hay que dejar claro es que esa utilidad varía según la naturaleza de las cosas. Me refiero que esa utilidad, esa ventaja, depende mucho de cuál sea el género de las cosas que nosotros eh, tenemos. Así, así dicho, vamos a ver entonces, repitamos esto, que la utilidad de las cosas eh, es aquella que proporcionan las cosas mismas según su naturaleza, pero esa utilidad que reportan consiste en actos de uso, en actos de disposición o en actos de disfrute. Entonces ahora vamos a ver solamente los actos de uso. Y esos actos de uso, pues se definen como la utilidad que rinde una cosa, ese es el uso, sin alterar la integridad de la cosa misma, ni la de los frutos que la cosa produce. El ejemplo que aquí nos cita esta diapositiva es la habitación, porque efectivamente cuando alguien habita una vivienda, habita una casa, de ninguna manera se altera la integridad de ese bien. El hecho de habitar una casa no la gasta, no la deteriora en términos de que, pues claro, el tiempo va a pasar, tal vez la pintura, pero eso, la integridad de la cosa, de la vivienda queda ahí. No es que con la habitación uno le vaya a botar incluso una pared o algo, uno simplemente habita el bien. Y está claro que con habitar la casa no se está cayendo, ni se está desintegrando, la vamos a poder utilizar reiteradamente. Y lo mismo pasa con las herramientas. Las herramientas se usan, y ahí quedan las herramientas. Uno va y agarra pues, ya ves tú, ¿qué pasa si uno saca un tornillo? Pues el desarmador o el perico o el alicate, cualquier herramienta que uno utilice, va a quedar en su mismo uso, en su mismo estado. Con el uso no se va a alterar. ¿Sí? Por mucho que le des a un martillo contra una piedra, el martillo va a quedar básicamente igual. Ese no se va a alterar. Así que el uso de las cosas es la utilidad que rinde la cosa, que al momento de utilizarla o por utilizarla no se altera.
la esencia de la cosa misma, ¿verdad? Por eso eso de la esencia es importante, su esencia no se altera. ¿Qué es la esencia de las cosas? Diría aquel filósofo. Yo recuerdo una cita filosófica de alguno de estos maestros griegos que decía que la esencia de las cosas era lo que hacía que una cosa fuera lo que es y no otra cosa. Y fíjate tú que esa integridad no se altera entonces con el uso. Por eso se dice que el uso solo es posible respecto de bienes no consumibles. Porque los bienes que se consumen, recuerdan ustedes que ya vimos nosotros una clasificación de los bienes y que vimos que habían unos ciertos bienes que eran consumibles. Esos se agotaban al primer uso que de ellos se hacía. Por eso de consumición, consumibles, se agotan con el primer uso. Entonces, no puede ser el uso posible con bienes que sean, que sean consumibles. El uso solo es posible respecto de bienes no consumibles. Dicho esto, tendríamos entonces los actos de disposición. Y aquí la disposición es un sinónimo de tomar una decisión en la cual se afecta, ahí sí se afecta la integridad, la esencia de la cosa, porque eso es lo que la disposición significa, consumir. Por eso lees tú ahí que los actos de disposición o consumición, es decir, de consumir, de agotar, son los que alteran la integridad de la cosa. Ahora, las cosas, recuérdense ustedes que en tanto son objeto de propiedad de una persona, entonces las cosas toman la denominación de bienes. Por lo tanto, si uno habla de la propiedad, habla de los ya de un bien y uno dispone de un bien, digamos un inmueble, el inmueble sigue existiendo. Pero lo que no va a poder subsistir es la propiedad que tenía esa persona. Por eso, los actos de disposición de las cosas son los que alteran la integridad de la cosa en el caso de que no estemos hablando de la propiedad o los que alteran la propiedad de la cosa, en cuyo caso estaríamos hablando de una alteración jurídica. Aquí lo vamos a ver más despacio con respecto de la alteración, porque la alteración, claro, si la cuestión es física, entonces afecta a la cosa misma. Pero si la alteración es jurídica, entonces únicamente afecta la propiedad, afecta la pertenencia a la cosa, pues seguirá en su esencia bien, seguirá siendo una casa, seguirá siendo un esclavo. Acuérdense que aquí estamos nosotros en un curso de derecho romano, entonces seguirá siendo un esclavo, seguirá siendo una carreta, seguirá siendo un caballo, pero la diferencia es que como la alteración es jurídica, lo que se ha afectado es la pertenencia que tenía la persona sobre el bien. Y en consecuencia, también hemos de ver que esas alteraciones, en ambos casos, pueden darse de manera total o de manera parcial. Y así, entonces, tendríamos 4 actos de disposición. Porque tendríamos disposición física, que recuerda tú, es cuando se altera la cosa misma, y entonces tendríamos actos de disposición física total, ya es un acto de disposición,
por medio de este acto de disposición, se destruye la cosa misma. Por ejemplo, lo que ves tú, el darle muerte a un animal para comérselo, ¿qué? Que eso es lo que hacemos los humanos. En algún lugar, en algún momento, las culturas, las sociedades han tratado de no utilizar esta palabra, ¿verdad? Este verbo, ¿verdad? Matar a un animal. Dicen, lo vamos a beneficiar. No sé en qué se beneficia el animal de eso, pero lo cierto es que sí, lo que hacen es darle, liquidar al animal y hacerlo pedacitos para los alimentos. Y eso es lo que hace el ser humano. Obviamente, el animal no subsiste. Como lo pasa con los marranitos, cuando los hacemos, pues los liquidan y la gente los hace desde chicharrón, pasando por un montón de usos que hasta las cerdas, me refiero al pelo y todo esto de estos animales porcinos se utiliza hasta para cepillos, los huesos hasta para hacer más recientemente hasta concentrados, etcétera. Pero lo cierto es que con este acto de disposición física, cuando el dueño de un animalito, vamos a decir un marranito o un toro de estos, lo dan para alimentos, lo tienen que matar y ahí desaparece, se consumió. Y de la misma manera sucede con cualquier otro tipo de bienes como los ya de otro género, como el trigo y tal, que se transforman en otros productos, pero desaparece. Y ahí queda ya bien claro que la disposición ha sido física total porque se afecta la integridad de la cosa. Y entonces, ¿cómo sería un acto de disposición física parcial? Bueno, lo que pasa con los actos de disposición física parcial es que en cuanto a la integridad propiamente del bien, no se tocó, pero se le cambia la función que tenía el bien. Si estuviéramos hablando, digamos, de un animal, un toro de estos que lo utilizaban para arar, para el trabajo, para o para tirar de carretones, pero dispone ahora el dueño que no, que ya está muy viejito pero todavía le puede sacar porque era un buen animal, pues ahora lo va a usar nada más para reproducción y dice, pues ya lo vamos a sacar del trabajo activo y lo dejamos sacar como semental, porque ese merece que se reproduzca y ya ves tú, entonces ahí que se le cambió la función. Lo mismo pasa como el tema que tienes aquí en la pantalla, un terreno que se cultivaba, es un terreno, ahí está el terreno, no se va a desaparecer, no se puede desaparecer, pero lo que sí se le puede cambiar es el uso que se le daba y entonces en lugar de utilizarlo como una huerta, entonces ya lo vas a transformar en una mina o de repente en el terreno mejor construyes tú hay un edificio, una casa y ya. Entonces, ese haría los casos de disposición física parcial, cuando se cambia la función de un bien. Y ya solamente nos haría falta ir a los otros actos, los de disposición jurídica total, que hemos dicho que en estos lo que se afecta es la pertenencia que tenía el sujeto de la cosa. El dueño de la cosa tenía una pertenencia, pero al disponer jurídicamente en forma total, la disposición ha sido jurídica total, cuando él, aquí sí, yo me recuerdo que otras veces he dicho esto, pero lo vamos a decir, aquí sí está bien utilizado el término enajena.
Porque enajena no es un sinónimo de vender. En realidad, enajena no se puede utilizar correctamente como sinónimo de venta. Enajenar involucra todas las formas que la ley establece para la transmisión de la propiedad. ¿Qué otras formas? Por ejemplo, la cesión de derechos, por ejemplo, la donación entre vivos o la donación, así. La donación, la compraventa, la cesión de derechos son formas de extinguir la propiedad a través de un negocio, de una disposición jurídica que es total, porque lo que pasa es que a través de esos actos se pierde el que tenía la propiedad, la transmite a otro y entonces respecto del que era dueño se agotó. Entonces la disposición jurídica ha sido total. Y luego estaríamos frente a los actos de disposición jurídica parcial, que en estos actos el dueño pues sí conserva la propiedad, pero en cambio esa propiedad, aunque sigue siendo suya, pues tiene cierta limitación. Por eso se dice que es grabada con un derecho real, otro derecho real, porque un derecho real es la propiedad, pero con otro derecho real. ¿Cómo cuál? Como pudiera ser las servidumbres, que las servidumbres siempre se graban los terrenos, o pudiera ser otro tipo de anotación, como cuando se hace en los casos de los arrendamientos a largo plazo o forzosos, en el caso de las leyes guatemaltecas. Recuerden ustedes el caso de cuando es obligatorio registrar los alquileres, una renta, un contrato de arrendamiento que la persona da por 2 años y 364 días, ese pues ahí queda perfeccionado en el contrato y tal. No se tiene que inscribir en el registro correspondiente, en el RON del estado en donde se registran los derechos de propiedad. Pero si el arrendamiento es por 3 años o más, entonces ese arrendamiento se tiene que inscribir, se tiene que registrar, se tiene que hacer una inscripción en el registro de la propiedad, como una anotación ahí al margen, que va a decir que ese terreno, esa casa, lo que sea, ese bien mueble, porque pudiera ser un bien mueble registrable también, está arrendado por más de 3 años. Es una limitación. Y claro, la persona sigue siendo dueño de la propiedad del bien, pero la diferencia es que como el bien está castigado, está grabado, ¿eh? Tiene una limitación. Hay que hacerle, si quisiera, dentro del periodo de esas limitaciones, el dueño quisiera vender, necesariamente tendrá que hacerlo notar en el contrato correspondiente, en una cláusula. Por eso pues, siempre hay una cláusula que doctrinariamente se le ha nominado como la cláusula de la declaración del estado catastral, le llaman algunos notarios, en la que el vendedor, cuando se trata de una venta, el vendedor debe declarar bajo juramento el estado en que está vendiendo el bien, sea el bien registrable, sea una, como te digo, un bien registrable mueble o un inmueble, pero deberá hacerlo. Y entonces por eso es que les es familiar a todos ustedes cuando en alguna cláusula, en un contrato de compra-venta, han visto ustedes una cosa que se declara el vendedor que la finca que hoy vende, bajo juramento declara el vendedor que el bien inmueble que por este acto vende, no se encuentra
grabado o carece de anotaciones, prevenciones y cualquier otra situación que pueda afectar los derechos del comprador. Esa es la declaración del estado catastral. Pero ¿qué pasa si efectivamente ese bien tiene un gravamen, tiene una anotación? Para no incurrir en responsabilidades tendría, porque esa cláusula, sin esa cláusula no se inscribe el contrato. Entonces, tendría necesariamente el vendedor de buena fe que tendría que declarar, si tiene gravamen, tendría que declarar y poner así, declara el vendedor que la finca o lo que sea que está vendiendo, ¿verdad? Por este acto vende, sobre esa finca pesa, por ejemplo, una hipoteca, que consiste tal a favor de tal y tal. O que podría ponerle que se encuentra grabada con una servidumbre de paso a favor de fulano de tal o de la finca tal y tal, etcétera. O si fuera que, como en el caso que te decía yo, que hubiese la persona tiene su bien y la quiere alquilar, perdón, la quiere vender, pero hace un año otorgó un arrendamiento por 3 años, quiere decir que todavía le faltan 2 años al arrendamiento, pero eso no es impedimento para vender. Lo que pasa es que sí debe declararlo también ahí, en esa cláusula, y decir es que sobre el bien que por este acto vende, existe un arrendamiento que finaliza a favor de tal persona y que finaliza en tal fecha. Y hacer ver incluso por cuánto es el arrendamiento y el plazo, ¿verdad? Entonces ahí se salva la responsabilidad. Y el bien pues, será inscribible si la persona acepta esos términos. Sí, dice, y se compromete al saneamiento de ley y todo eso, sí, en ese estado de declaración. Muchas veces los arrendamientos a largo plazo por eso son inscribibles, por eso la ley establece que se deban hacer registro de ellos, porque es muy difícil cuando alguien vende una finca y hay un viviente ahí, hay una persona que ha arrendado o si no tiene título y la persona se metió ahí de que hacía ratos que había alquilado, pero se le venció el contrato, pero sigue ahí. Mucha gente no acepta la venta en esos términos. Entonces, pues es nada más esto. Entonces, actos de disposición jurídicas total, cuando se enajena, quiere decir cuando la propiedad por cualquier medio de los medios legales de transmisión de la propiedad, el propietario se desprende de la cosa. Entonces, y la disposición jurídica parcial cuando se conserva la propiedad, pero se grava, se limita la cosa con otro derecho real. Y por último, tendríamos los actos de disposición intervivos o entrevivos o los actos de disposición por causa de muerte, o también le dicen así mortis causa para que se vea bonito, pero como así era antes porque era el derecho romano, pues mortis causa. Lo que tenéis que tener presente es que estos actos de disposición, tanto intervivos como mortis causa, es una clasificación que solamente afecta los actos de disposición jurídica. ¿Eh? Esos solo son posibles en el derecho romano respecto de los actos de disposición jurídica. Y entonces tendríamos que los primeros, los actos intervivos, son aquellos cuyos efectos se dan inmediatamente, como cuando se vende, cuando se enajena, otra vez ahí está, mira, una cosa, y entonces así es
que se les llama entrevivos o intervivos, como puede suceder, por ejemplo, con una donación. Porque las donaciones, lo que pasa es que puede ser también entre vivos. Muchas veces las personas que tienen varios bienes o que tienen X bienes, pero puede ser incluso solo uno, pero tienen pues muchas personas a quienes dejarles el bien, prefieren mejor dejarlo en vida, dicen, para que no hayan malos entendidos. Y la verdad es que es una decisión y a veces es más sana tomarlo porque se le dejan muchos problemas a los deudos cuando con el testamento, pues ese es un derecho, testar es un derecho de la persona, disponer de sus bienes para después de la muerte es un derecho también de la persona, pero ese crea una serie de inconvenientes por supuesto, a los deudos. Ese es el otro caso, ¿verdad? Porque los actos son por causa de muerte si sus efectos se producen después de la muerte o del disponente, como el testamento, que precisamente les estoy hablando de eso. Y el testamento, todo el mundo sabe que va a tener sus efectos una vez el causante o el que testó, aquí es el disponente porque estamos hablando de un acto de disposición, y entonces, pues para que tenga efectos, es necesario que este disponente haya fallecido. Entonces, por eso es mortis causa. Y el mejor ejemplo, pues es claro que es el testamento. Es lo único porque es solamente ese el que podría darse como una disposición mortis causa. Y pues en qué otro diría, pues que fíjate que hay otro, ahora no, en aquel tiempo a lo mejor no se contemplaba, como te dijera yo, sería hasta un poquito atrevido decir, pues que lo que pasa, te voy a hablar, uno pudiera ser, pues, qué otro acto puede haber de mortis causa? Solo este, el del testamento. Pero lo que sucede es que no necesariamente, porque hay otras situaciones mortis causa que también implican ciertos efectos después de la muerte de una persona, pero que se han creado a través de figuras legales con la evolución que ha tenido la sociedad y los tratos, como pasa con los contratos de seguro por causa de, ¿verdad? Ahí esos, sí, todo el mundo sabe que se van a dar efectos únicamente con ese seguro, va a tener lugar únicamente si fallece, o sea, acontece el siniestro asegurado, que sería la muerte de la persona. Pero ese ya no es un acto propiamente de disposición, sí es un acto de consentimiento, una situación que se ha dado entre dos personas, pero ya ves tú, tener entonces presente estos, yo creo que nos quedaría ahorita entrar a ver qué son los frutos para hablar de los actos de disfrute. Pero, sinceramente, yo creo que en poco les ayudaría a ustedes que yo continuara hoy con esta exposición, porque estoy seguro que están ustedes más pendientes de su examen de mañana que de mi clase que tendrá ya pues, en su momento oportunidad de seguir con esto que ya creo que ya lo habíamos visto una vez. Pero para asegurarme y para poder tener ya una clara, no excusa, sino que muestra de que se ha cumplido con el requisito de dar clases en una fecha que es tan difícil para ustedes, pues de todas maneras les he expuesto lo anterior. El examen final de nosotros va a empezar a partir del tema de los bienes.
y es el que hemos venido nosotros explicando ya de un par de clases atrás. Pero yo creo que nos vamos a quedar hoy por aquí para darles ese beneficio y yo creo que con lo que hemos visto ya está bien. Les Ojalá que a todos les vaya bien en su examen de mañana. Nosotros estamos pendientes entonces de vernos en plan regular el lunes próximo y pues con los deseos de que sigan cosechando éxitos en su quehacer académico, creo que los voy a dejar, no sin antes preguntarles por cualquier duda que tengan. Si la tienen, por favor, manifiéstenmelo y si no, pues aquí nos quedamos. Solo una pregunta, Lick. Usted había dicho de que, bueno, no sé si fui yo, ¿verdad? El que no supo, pero después en el del examen se podía ver la nota. Yo no pude hacerlo. Yo no pude Fíjate que hacerlo. tenés razón, yo, según yo había programado que se viera la nota, según yo lo había programado, pero me di cuenta ayer que no fue así. Fíjate, hay unos parámetros ahí que uno le da, pero creí haberlo hecho. Disculpe a tú que pusiste atención en eso, pero no sé qué fue lo que pasó. Yo pensaba que sí le había dado que la pudieran ver, pero algo me debió suceder que tal vez no le di la instrucción. Evidentemente no le di la instrucción correcta, solamente se quedó en intenciones, mi estimado amigo, perdone. Pero en compensación, yo que ya recabé la información de la plataforma, estoy, pues ya la ordené y solamente en la labor de transcripción, como nos va a quedar muy poco tiempo para enfrentar el examen final y muchos tienen que saber su zona para ver cómo les fue y tal y tal. Entonces yo creo que antes del fin de semana, por ahí por el día viernes a más tardar el sábado en la mañana, ya la van a conocer sus notas. Eso sí. Fíjese, licenciado, de que tengo una pregunta. Bueno, no es Ujú. personal. La verdad me escribió una compañera hoy preguntándome esto, pero no lo supe contestar porque realmente no sé de ello. Pero bueno, no aparentemente, ella trae una retrasada de primer semestre Ujú. y no la sacó en los dos parciales de recuperación de Ajá. parciales, ¿verdad? Entonces, obviamente se tendría que ir a escuela de vacaciones. Ujú. Pero se podría examinar en el tercer parcial de la clase que le seguiría. O sea, sí podría examinarse en tercer parcial y sacar la clase en escuela de vacaciones la que debe o no. Yo entiendo que no, porque fíjate que eso sí está regulado. Existe una, un reglamento de exámenes y no sé qué. Exámenes y finales, no sé si es en ese momento en el que está regulado, pero si no han ganado el prerequisito no pueden aprobar el curso subsiguiente, digamos que fuera derecho. Digamos ahorita que falta, ahorita viene el examen de derecho 2 y ella lleva de retrasada derecho 1, supongamos. Imagínate que ella lleva buena zona y mañana se examina de derecho 2. Entonces, habría ganado mañana que es 19 de octubre, pues ganaría eso y con la formalidad de las notas y tal, una vez que el profesor la certifique, ella va a quedar como que en el semestre, a más tardar, en noviembre, que tal, aprobó el curso de Derecho 2. Pero para esa fecha, ella no ha aprobado el prerequisito, entonces le votarían la nota de todas maneras, porque aunque ella gane,
En la escuela de vacaciones, que es en diciembre, ella habría ganado el prerequisito hasta en diciembre. Y como la ley no es retroactiva, entonces no le valdría su nota de derecho y le podría complicar las cosas. Eso sí está claro, no se podría hacer. Podría volverse a examinar, bueno, no sé qué criterio, pero podría traer algún problema con control académico. Dígame, Nancy. Licenciado, fíjese que uno de los licenciados nos explicó eso y solo como para reforzar lo que usted estaba diciendo, que dice que cuando uno tiene una nota atrasada, en este caso que va condicionada a otra clase, dejan hacer el primer y el segundo parcial, Eso sí es cierto, más el final ya no, y botan la clase. Que eso ¿verdad le que pasa a mucha gente, ajá. sí? Así es. Fíjate, y es una cuestión delicada. Antes fíjate que eso no lo han visto ustedes, pero cuando las clases son presenciales, siempre se pasaban unos listados que uno firmaba de estar presente en la sala de exámenes y uno ponía su número de carnet, su nombre y su firma, pero ese no era un listado de asistencia nada más, era un acta de asistencia al examen y arriba se leía que los abajo firmantes y decían declaramos que hemos estado y que hemos, digamos, llenado los requisitos o prerequisitos que se exigen para tomar el presente examen y que si no se han llenado, entonces se atienen a las situaciones que la ley establece y era como es un acta y decía ahí hasta bajo juramento y tal, y la gente siempre pensaba que solamente era un acta de asistencia, pero en realidad involucraba el consentimiento, la declaración de que uno ya había cumplido con los prerequisitos como para tomar el examen. Y sí recuerdo yo que existe una prohibición de tomar el examen final porque lo que sucede es que se puede ganar. Ahora, lo que pasaría, fíjate que hay una cuestión curiosa porque de todas maneras date cuenta que la zona de los cursos se ganan actualmente con ¿cuánto? Con 61. Y por eso es que está diseñado que el primer parcial valga 30. El segundo parcial tiene una ponderación de hasta 40 y con eso tú haces 60. Aunque hubieses ganado los dos parciales, no has aprobado el curso, ¿verdad? Licenciado, fíjese que con respecto a eso, yo tengo entendido de que en el caso de la compañera sí se puede hacer el primero y segundo parcial, Así es. pero el tercero no se lo podría hacer, que es el final, sino que tendría que ganar primero la clase fundante y luego hacer para el siguiente año, en la primera recuperación, tendría que pagar esa opción para que le validen la nota. Según tengo entendido, el licenciado, también un licenciado me comentó que era así la situación, porque a mí me sucedió con teoría de la investigación, ¿verdad? Y sí lo trabajé así. Bueno, Terminé pero tú lo que hiciste fue examinarte de primer parcial. Sacaste exacto, 30, digamos. Y en el segundo parcial sacaste ¿cuánto? eh, 40. saqué Entonces como ya 36. era, digamos que 70, porque para decir que habías ganado. Pero ahí Ujú. fue tu rendimiento académico el que te dio la oportunidad de ganar Mm, en parciales. Y por eso es que ganaste la clase fundada antes que la fundante, ¿verdad? Y entonces, pues esa ya fue una situación de que en parciales se te permitió, porque sí se permiten los parciales, lo que pues, uno no puede castigar la inteligencia de la gente. Lo que sí se ha hecho es que la regulación lo que buscaba era evitar que la gente se examinara, y ten razón tú, gracias por la observación, sí, pues sí, como la zona es de hasta 70 ahora, ¿verdad?
Eso creo que creo que se debiera hacer para que no pase eso, que la zona fuera reformada. Pero sí tienes razón, tú se pueden hacer los dos parciales y si en el caso como lo que te sucedió a ti, que has ganado a puro parcial, claro, si no ganaste en retrasadas la materia fundante, tienes derecho a ir a escuela de vacaciones. ¿Y qué tal que ahí sí, pues la ganaste? Obviamente hay un problema porque ganaste antes en tiempo, ganaste antes la materia fundada, ¿verdad? Así es, digamos, derecho 2, que ganar antes derecho 1, porque eso es una cosa que se entiende bien claro. En tiempo tú ganaste, digamos, suponete que haya sido derecho 2. Derecho 2 la ganaste tú antes, porque la ganas a puro parcial, como pudiera pasarle ahorita a una compañera que tenga ese caso, que se mete ahorita al segundo parcial y lo gana, y entonces a puro parcial ganó, con zona la ganó. Y sin embargo, derecho 1 todavía no lo había ganado, tiene que ir a escuela de vacaciones en diciembre. Licenciado, perdone Entonces, que le ahí interrumpa. tendría ella que solicitar la convalidación a la junta directiva para decir, bueno, si la gané puro parcial. Sí, dime tú. Lo que pasa es que ese mismo licenciado que nos comentó esto dijo que aunque ganáramos la clase con los dos parciales, sacáramos 61 o arriba de 61, si no nos presentábamos al examen final, no nos pasaban la clase. Según el reglamento, dice que si ganamos los dos, con los dos parciales, pero no nos presentamos al examen final, que no nos daban por ganada la clase. Teníamos que sacar aunque sea un punto en el final y ver que sí lo hicimos y no hacer de cuenta de que ya se había ganado porque dice que no toman por válida la clase si eso llegáramos a hacer. Él nos explicó, es que fue al principio de este semestre inclusive, porque es el licenciado de filosofía y había mucha gente que tenía retrasada comunicación. Entonces, por eso es que él estaba explicando y dijo, oye, es que ustedes ganen con los parciales, dijo, si no pueden presentar el examen final, no les pasan el curso. Eso es lo que nos estaba explicando. Sí, exacto. Lo que sucede ahí es que Bueno, tal vez hacer la zona con el primero y segundo comercial, pero ya en la tercera, como no te, aunque ganes, como tú decís, no te permiten hacer el examen final, pero sí puedes en el siguiente año pagar la primera retrasada y te validan la zona que vas y te la suman a la nota que tenés, ¿verdad? Ah, sí, Pues pues así fíjate, es. Nancy, que interesante saberlo. lo que hablaba el licenciado Pardo en ese momento, porque también nos lo explicó el año pasado, era en tu curso, digamos, llevaste la clase normal, digamos ahorita con derecho romano, yo llevo derecho romano y gané ahorita, digamos que saqué más de 61 en los dos primeros parciales, pero ya no me examino en el tercero porque ya gané, ahí ya no me es válido, pero lo que explica el licenciado es con una retrasada, porque estamos hablando de que traes una retrasada y ganaste la clase que sigue, pero la fundante, la anterior, esa es la que debes. Entonces, si ya la ganaste primero, la fundada, la segunda, la consecuente, entonces sí puedes hacer ese chance de ganaste la primera a pura zona, entonces se queda ahí mientras ganas la primera y pasan las dos. ¿Ya? Sí, Pero en no, este caso, bueno, no me ha pasado, pero en ese caso habría que ser lo que dice Julio, licenciado, exacto, en que hay que retrasada. pedir retrasada. Hay que pedir retrasada porque aunque uno no se hubiera presentado, digamos, claro, como había prohibición porque existe prohibición de examinarse de finales si uno lleva prerequisitos no cumplidos. Entonces, pues no se presentó retrasada, pues tendría uno como la ganó con parciales, pero técnicamente está de retrasada porque no se había podido convalidar. Es necesario pagar la retrasada, hacer el registro de la retrasada, aunque en la retrasada uno ponga el nombre. Qué Nada más. interesante saber. Así sí, más o menos sería la cosa. Porque muy interesante también platicar con ustedes y estamos entonces pendientes de cómo les vaya. Yo espero que les vaya bien mañana en sus cursos en general y nos tendríamos que estar citados para el próximo lunes. Ojalá se solucionen también los problemas que aquejan a nuestra sociedad y que nos afectan a todos.
por hoy yo les deseo feliz noche y muchos éxitos para mañana. Muchas gracias por su Gracias, tiempo. licenciado. Buenas noches, Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, que estén bien. Gracias, licenciado. Feliz noche.